Hola, 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 mis queridos seguidores de... ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien y listos para sumergirse en un chisme, un drama, una auténtica telenovela de la vida real. Hoy vamos a hablar de algo que ha revolucionado las redes sociales y ha puesto a más de uno con el corazón en un puño. Can Yaman tiró el teléfono. Sí, así como lo oyen. Y lo más jugoso de todo, es que parece que Demet Özdemir, su excompañera y con quien se rumorea que tuvo un romance muy intenso, pudo haber sido la chispa que encendió la mecha. ¿Se imaginan? Un momento de furia descontrolada, un teléfono volando por los aires, ¿y todo por culpa de quién? Vamos a desgranar este misterio juntos. Y si aún no lo han hecho, los invito de corazón a que se suscriban a este canal, donde siempre traemos lo más candente y entretenido. Denle al botoncito rojo, activen la campanita y no se pierdan ni un solo vídeo. Empecemos. La noticia de que Can Yaman, nuestro actor turco favorito con esa mirada que derrite y ese físico que, bueno, ya saben a lo que me refiero, se enfadó tanto que tiró su teléfono. Apenas salió, explotó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, teorías y, por supuesto, especulaciones sobre la causa. Y como bien saben ustedes, queridos detectives de la farándula, cuando se trata de Can Yaman, el nombre de Demet Özdemir casi siempre anda rondando por ahí. Han sido pareja en pantalla, han compartido una química innegable, y los rumores de que esa química trascendió las cámaras fueron, y siguen siendo, muy fuertes. Imaginen la escena, Can en medio de una discusión, o quizás en un momento de frustración, y de repente ¡zas! El teléfono sale disparado. ¿Qué mensaje estaba viendo? ¿Qué llamada estaba recibiendo? ¿Quién estaba al otro lado que logró sacarlo de quicio de esa manera? Y aquí es donde entra la especulación, porque los detalles exactos son escasos, como suele ocurrir en estos casos. Lo que sí se sabe, o al menos se rumorea con mucha fuerza, es que este incidente ocurrió en un contexto donde Demet Özdemir estaba presente, o al menos era el tema central de la conversación. Algunas fuentes sugieren que Can estaba en medio de una entrevista o una conversación privada y recibió un mensaje o una llamada que lo alteró profundamente. Y adivinen quién podría estar detrás de ese mensaje o llamada. Exacto. La propia Demet. ¿Qué podría haber dicho o hecho Demet para provocar una reacción tan extrema en Can? Pensemos en las posibilidades. Quizás era una noticia sobre ella, algo que lo incomodaba, o quizás una conversación que reavivó viejas heridas. Ustedes saben que las relaciones entre celebridades son un campo minado, y más aún cuando hay una historia de amor o de casi amor de por medio. Muchos recordarán la intensa relación que tuvieron durante las grabaciones de Erkenzicus. La química era tan palpable que el público los shippeaba hasta el infinito. Las redes sociales ardían con fotos juntos, comentarios románticos, y esa sensación de que estábamos ante una pareja de cuento de hadas que traspasaba la ficción. Sin embargo, como todos sabemos, en el mundo de las estrellas, las cosas no siempre son lo que parecen. Y después de un tiempo, la relación llegó a su fin, al menos públicamente. Y como es natural, las especulaciones sobre los motivos de la ruptura nunca cesaron. Algunos decían que eran incompatibles, otros que las presiones de la fama eran demasiadas, y ahora, con este incidente del teléfono, se abren nuevas puertas a la imaginación. ¿Podría ser que Demet estaba saliendo con alguien más? ¿Qué cambió una foto, un mensaje, una indirecta que lo hizo explotar de celos o de rabia? Es una teoría muy tentadora, ¿verdad? Imaginen el orgullo herido, la sensación de ser reemplazado, o simplemente la impotencia de una situación que no puede controlar. La noticia de Can arrojando el teléfono se viralizó acompañada de fragmentos de vídeo, muy cortos y borrosos, donde se ve a un hombre, presuntamente Can, en un estado de agitación. Y lo más interesante es que en algunas de estas grabaciones, se escucha una voz femenina que muchos identifican como la de Demet, o al menos una voz que suena muy parecida. ¿Estaba ella intentando calmarlo? O quizás, y esto es lo más intrigante, estaba disfrutando de la escena, o incluso, como se rumorea, provocando aún más. Analicemos esto desde otra perspectiva. Si Demet realmente lo provocó, ¿por qué lo haría? ¿Sería una venganza por algo del pasado? ¿Un intento de recuperar su atención de una manera drástica? O quizás, y esta es una teoría más oscura, estaba simplemente disfrutando del espectáculo de ver a Can perder el control. No podemos descartar la posibilidad de que la dinámica entre ellos fuera, y siga siendo, muy compleja.
A veces las personas que tuvieron una conexión profunda pueden tener una relación de amor-odio, donde las provocaciones y las reacciones intensas son parte de su peculiar manera de comunicarse. Piénsenlo si fueron capaces de tener una química tan explosiva en pantalla, ¿qué tipo de dinámicas privadas podrían tener? Hay quienes defienden a Khan, diciendo que es un hombre apasionado y que sus emociones a veces lo desbordan. Y hay quienes critican su reacción, tildándola de inmadura y controladora. Pero lo que sí es innegable es el poder mediático de esta pareja o expareja. Cada movimiento, cada gesto, cada supuesta interacción es analizada al milímetro por sus miles de seguidores. Este incidente del teléfono no es solo una anécdota de un momento de ira, sino que se convierte en un capítulo más en la saga de Can Yaman y Demet Özdemir, una saga que para muchos es tan o más interesante que sus series. Los detalles específicos de lo que sucedió, como les decía, son escasos. No hay una declaración oficial ni de Khan ni de Demet que aclare la situación. Y en el mundo de la farándula, a menudo, el silencio o las declaraciones vagas alimentan aún más los rumores. Algunos rumores más audaces sugieren que la discusión podría haber girado en torno a una posible nueva relación de Demet, o a planes de Khan que ella no aprobaba. Imaginen la tensión. Quizás Khan estaba a punto de anunciar un nuevo proyecto o una nueva relación, y Demet, de alguna manera, interfirió o hizo algo que lo desestabilizó. La idea de que ella lo provocó implica una intencionalidad, un deseo de desatar esa furia en él. ¿Sería para demostrarle algo? ¿Para hacerle sentir lo que ella sintió en algún momento? Y aquí es donde entra nuestro papel como observadores. Tratamos de unir las piezas del rompecabezas con la información que tenemos, por fragmentaria que sea. El hecho de que el teléfono haya terminado tirado, un objeto tan personal y conectado a nuestras vidas hoy en día, sugiere un nivel de frustración o enojo muy alto. Y si la presencia o la influencia de Demet está en juego, la cosa se pone aún más dramática. Imaginen la escena, Khan con el teléfono en la mano, leyendo algo que lo enfurece y de repente en un impulso lo lanza. ¿Se imagina el sonido? ¿La mirada en su rostro? ¿Y si Demet estaba allí, cuál fue su reacción? ¿Silencio? ¿Sorpresa? ¿Una sonrisa disimulada? Las redes sociales, como siempre, han hecho su trabajo de crear memes, vídeos editados y teorías conspirativas. Algunos usuarios han compartido supuestas capturas de pantalla de mensajes o publicaciones que podrían haber desencadenado el incidente, aunque la veracidad de estas filtraciones es, por supuesto, muy cuestionable. Lo que sí es seguro es que la imagen de Can Yaman, hasta ahora asociada a su carisma y a su atractivo físico, se ha visto matizada por este episodio de aparente descontrol. Y la figura de Demet Özdemir, por su parte, se posiciona en el centro de la polémica, ya sea como la causa involuntaria o como la instigadora de la situación. Es fascinante ver cómo un solo acto, un simple gesto, puede desatar tantas especulaciones y convertirse en el tema de conversación de millones de personas. Y es que al final, todos tenemos un poco de voyeurismo, nos gusta asomarnos a la vida privada de las celebridades, especialmente cuando hay drama de por medio. La historia de Khan y Demet tiene todos los ingredientes de una novela turca: amor, celos, pasión, y ahora, aparentemente, un incidente explosivo. Pero, ¿qué nos dice esto sobre las relaciones y las emociones en el mundo del espectáculo? Nos recuerda que detrás de las pantallas de televisión y las alfombras rojas, hay personas con sus propias vulnerabilidades, sus propios demonios y sus propias formas de lidiar con el estrés y la frustración. Y en un mundo donde cada paso es observado y cada palabra analizada, mantener la calma puede ser un desafío titánico. Así que, mis queridos amigos, la pregunta que queda en el aire es: ¿realmente Demet Özdemir provocó que Can Yaman tirara el teléfono? La respuesta, como casi siempre en estos casos, es que no lo sabremos con certeza. Pero la especulación es parte de la diversión, ¿no creen? Y nos deja pensando en las complejidades de las relaciones, en la fuerza de las emociones y en el poder de una buena historia para capturar nuestra atención. Hemos llegado al final de este vídeo, y espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando este intrigante suceso. Hemos hablado de la explosión de Can Yaman, de las teorías que apuntan a Demet Özdemir como la posible provocadora, y de la fascinante dinámica de esta pareja que sigue dando de qué hablar. Recuerden que la vida de las celebridades, aunque la veamos a través de un cristal, a veces nos refleja nuestras propias experiencias y emociones. Agradezco enormemente su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Creen que Demet tuvo algo que ver?
¿Qué piensan sobre la reacción de Khan? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que también se enteren de los chismes más jugosos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.